Bienvenidos, queridos suscriptores, a su canal de noticias de arte y cultura. Hoy les traemos una historia que ha sacudido los cimientos del mundo artístico latinoamericano. Fernando Allende, el icónico actor y artista plástico a sus 72 años, se encuentra en el centro de una tormenta mediática sin precedentes. Su última exposición titulada Fragmentos de una pasión olvidada ha sido prohibida en varias galerías y museos a lo largo de América Latina, generando un debate encendido sobre la libertad de expresión, los límites del arte y las sensibilidades culturales. Pero, ¿qué es lo que hace tan controversial esta colección? Para entenderlo, debemos adentrarnos en la mente creativa de Fernando Allende y explorar las profundidades de su obra más reciente. Allende, conocido por su prolífica carrera en la actuación y la música, ha dedicado gran parte de los últimos años a perfeccionar su arte como pintor y escultor. Fragmentos de una pasión olvidada. Es una colección ambiciosa que abarca una amplia gama de medios desde óleos y acuarelas hasta esculturas de bronce y ensamblajes multimedia. La temática central de la exposición gira en torno a la exploración de la sexualidad, el poder, la religión y la historia. Todo ello entrelazado con referencias autobiográficas y comentarios sociales audaces. La polémica no surgió de la noche a la mañana. Comenzó con una filtración de imágenes de la exposición en redes sociales. Una pintura en particular titulada La caída del ángel representaba una figura andrógina reminiscentemente angelical, siendo despojada de sus alas por figuras sombrías que portaban símbolos religiosos ambiguos. La imagen se viralizó rápidamente, generando una ola de indignación entre grupos conservadores y religiosos, quienes la consideraron blasfema y ofensiva. Las críticas no tardaron en llegar acusando a Allende de sacrilegio, obscenidad y provocación gratuita. Organizaciones pro familia y líderes religiosos emitieron comunicados condenando la exposición y exigiendo su prohibición. Incluso se organizaron protestas frente a las galerías que planeaban exhibir la obra, creando un clima de tensión e intimidación. Sin embargo, la controversia también generó un fuerte apoyo a Allende por parte de la comunidad artística y de intelectuales. Numerosos artistas, críticos de arte y defensores de la libertad de expresión se pronunciaron en defensa de su derecho a expresar sus ideas y emociones a través de su arte. Argumentaban que la obra de Allende, aunque provocadora, era una reflexión honesta y profunda sobre los dilemas de la condición humana y que la censura no tenía cabida en una sociedad democrática y plural. Se organizaron contramanifestaciones en apoyo a Allende y se lanzaron campañas en redes sociales con el hashtag Umicha Arte Sin Censura, generando un debate público apasionado y polarizado. La situación se complicó aún más cuando algunas galerías y museos, temiendo la reacción del público y las posibles consecuencias legales, decidieron cancelar la exhibición de Fragmentos de una pasión olvidada. Esta decisión generó una ola de críticas aún mayor, acusando a las instituciones culturales de ceder a la presión de grupos conservadores y de traicionar su misión de promover la diversidad y la libertad de expresión. Algunos artistas incluso retiraron sus obras de las galerías en señal de protesta, generando un boicot artístico que puso en jaque al mundo cultural latinoamericano. Para comprender la magnitud de la controversia, es fundamental analizar algunas de las obras más polémicas de la exposición. Además de La caída del ángel, otra pintura que generó gran controversia fue El banquete de los pecadores, una representación grotesca y satírica de una cena opulenta en la que participan figuras que representan los 7 pecados capitales. La obra, llena de simbolismo y alegorías, fue interpretada por algunos como una crítica mordaz a la corrupción y la decadencia moral de la sociedad contemporánea, mientras que otros la consideraron simplemente una exhibición vulgar y de mal gusto. Otra pieza que desató la polémica fue una escultura de bronce titulada La tentación de Eva, una reinterpretación audaz y provocadora del mito bíblico del pecado original. En esta versión, Eva no es una víctima inocente seducida por la serpiente, sino una figura poderosa y sensual que desafía las normas y elige su propio destino.
La escultura fue criticada por algunos grupos religiosos por considerarla una representación distorsionada y ofensiva de la figura femenina, mientras que otros la elogiaron por su audacia y su reivindicación del poder femenino. Pero la controversia no se limitó a las obras que exploraban temas religiosos o sexuales. Algunas piezas que abordaban temas históricos y políticos también generaron un intenso debate. Una serie de pinturas inspiradas en la conquista de América, por ejemplo, presentaban una visión crítica y despiadada del colonialismo, mostrando la violencia, la explotación y la destrucción cultural que acompañaron a la llegada de los europeos al continente. Estas obras fueron criticadas por algunos sectores por considerarlas sesgadas y revisionistas, mientras que otros las elogiaron por su valentía y su denuncia de las injusticias históricas. En medio de esta tormenta mediática, Fernando Allende ha mantenido una postura firme y desafiante. En una entrevista exclusiva, el artista declaró: "Mi arte no está destinado a complacer a nadie. Mi objetivo es provocar, cuestionar, desafiar las normas y las convenciones. Si mi obra genera controversia, eso significa que estoy haciendo bien mi trabajo. No voy a ceder a la presión de los censores. Voy a seguir creando, expresando mi verdad por más incómoda que sea para algunos". Allende también defendió su derecho a la libertad de expresión, argumentando que la censura es una amenaza para la democracia y la creatividad. El arte debe ser libre para explorar todos los temas y todas las perspectivas, dijo. No podemos permitir que grupos minoritarios impongan sus valores y creencias al resto de la sociedad. La libertad de expresión es un derecho fundamental que debemos defender a toda costa. La prohibición de la exposición de Fernando Allende ha reavivado el debate sobre la libertad de expresión en América Latina, un tema que ha sido objeto de controversia y conflicto a lo largo de la historia de la región. Muchos artistas e intelectuales han expresado su preocupación por el aumento de la censura y la intolerancia en algunos países, y han advertido sobre los peligros de restringir la libertad creativa y el debate público. Algunos expertos en derecho constitucional han argumentado que la prohibición de la exposición de Allende viola los derechos fundamentales a la libertad de expresión y la libertad artística consagrados en las constituciones de la mayoría de los países latinoamericanos. Han señalado que la censura solo está justificada en casos excepcionales, como cuando la obra incita directamente a la violencia o al odio, o cuando viola los derechos de terceros. Sin embargo, otros juristas han argumentado que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que puede estar sujeta a ciertas limitaciones, especialmente cuando la obra ofende las sensibilidades religiosas o morales de la mayoría de la población. Han señalado que los tribunales deben sopesar cuidadosamente los derechos en conflicto y encontrar un equilibrio justo entre la libertad de expresión y el respeto a la dignidad humana. La controversia en torno a la exposición de Fernando Allende ha trascendido las fronteras del mundo artístico y se ha convertido en un tema de debate nacional en varios países latinoamericanos. Políticos, líderes religiosos, periodistas y activistas sociales han expresado sus opiniones sobre el tema, generando un debate público apasionado y polarizado. Algunos han defendido la libertad de expresión de Allende, mientras que otros han apoyado la prohibición de su obra. En medio de esta controversia, algunas organizaciones culturales han ofrecido a Allende la posibilidad de exhibir su obra en espacios alternativos como galerías independientes, centros culturales comunitarios y espacios públicos. Estas iniciativas han sido recibidas con entusiasmo por la comunidad artística y han generado un renovado interés en la obra de Allende. La historia de la prohibición de la exposición de Fernando Allende es un recordatorio de la importancia de defender la libertad de expresión y la libertad artística en todas sus formas. Es un llamado a la tolerancia, al respeto y al diálogo en una sociedad cada vez más polarizada. Es un testimonio del poder del arte para desafiar las normas, cuestionar las convenciones y provocar el cambio social. Pero la historia no termina aquí. La batalla por la libertad de expresión de Fernando Allende continúa. La exposición, Fragmentos de una pasión olvidada, aunque prohibida en muchos lugares,
sigue viva en el debate público, en las redes sociales, en los corazones y las mentes de aquellos que creen en el poder del arte para transformar el mundo. Y nosotros en su canal de noticias de arte y cultura, seguiremos informándoles sobre el desarrollo de esta apasionante historia. No se pierda nuestra próxima entrega, donde exploraremos las reacciones de la comunidad artística internacional y analizaremos el impacto de la controversia en la carrera de Fernando Allende. Fernando Allende no era solo un nombre, era una pincelada vibrante en el lienzo de la existencia, una sinfonía de colores que danzaban al compás de una pasión desbordante. Su vida tejida con hilos de talento innato, desafíos titánicos y una búsqueda incesante de la belleza, trascendía las meras biografías para convertirse en una leyenda, un faro de inspiración para generaciones venideras. Nacido en el seno de una familia humilde, en un pequeño pueblo andaluz, Fernando demostró desde temprana edad una inclinación artística fuera de lo común. Mientras otros niños correteaban por las plazas y jugaban al fútbol, él se perdía en el embrujo de los paisajes, intentando capturar la luz dorada del atardecer con trozos de carbón en las paredes de su casa. Su madre, una mujer de espíritu fuerte y corazón generoso, reconoció en él un don especial y, a pesar de las dificultades económicas, hizo todo lo posible para fomentarlo. Le regalaba cajas de lápices de colores usados, restos de pinturas que encontraba en la basura, y le contaba historias de grandes maestros como Picasso, Dalí y Goya, sembrando en su joven mente la semilla de la ambición artística. Sin embargo, el camino hacia el reconocimiento no fue un lecho de rosas. Su padre, un hombre práctico y realista, veía el arte como una pérdida de tiempo, un capricho inútil que no proporcionaría sustento a la familia. Soñaba con que Fernando siguiera sus pasos y se convirtiera en carpintero como él. Las discusiones entre sus padres eran frecuentes, y Fernando, atrapado en medio de este conflicto, sentía un profundo desgarro interno. Por un lado, deseaba complacer a su padre y aliviar la carga económica de la familia. Por otro, no podía reprimir su pasión por el arte que ardía en su interior como una llama inextinguible. Un día, mientras caminaba por el campo, Fernando encontró un viejo cuaderno de dibujo abandonado. Las páginas estaban casi en blanco, pero él las llenó rápidamente con sus dibujos, retratando los paisajes, los animales y las personas que encontraba a su alrededor. En una de las páginas dibujó un autorretrato en el que se representaba a sí mismo con el rostro lleno de esperanza y determinación. Este dibujo marcó un punto de inflexión en su vida. Se dio cuenta de que no podía seguir negando su talento, que debía seguir su propio camino sin importar los obstáculos. Con el apoyo incondicional de su madre, Fernando decidió abandonar la escuela y dedicarse por completo al arte. Comenzó a trabajar como aprendiz en un pequeño taller de pintura en el pueblo, donde aprendió las técnicas básicas del oficio. Durante el día ayudaba al maestro a preparar los lienzos y a mezclar los colores. Por la noche pintaba sin descanso, experimentando con diferentes estilos y técnicas. Su talento era evidente, y pronto comenzó a llamar la atención de los críticos de arte locales. A los 20 años, Fernando se trasladó a Madrid con la esperanza de abrirse camino en el mundo del arte. La ciudad era grande y caótica, y la competencia era feroz. Al principio le resultó difícil encontrar trabajo, y se vio obligado a vivir en condiciones precarias. Dormía en pensiones baratas, comía lo que podía, y pasaba horas en las galerías de arte, observando las obras de los grandes maestros. Sin embargo, Fernando no se rindió. Siguió pintando sin descanso, desarrollando su propio estilo, una mezcla de realismo y expresionismo que reflejaba su visión particular del mundo. Sus cuadros eran intensos y emotivos, llenos de color y vida. Retrataba la belleza y la crudeza de la vida cotidiana, la alegría y el sufrimiento de las personas que encontraba a su alrededor. Después de varios años de lucha, Fernando finalmente logró exponer sus obras en una pequeña galería de arte en el centro de Madrid. La exposición fue un éxito rotundo y recibió críticas muy positivas. Sus cuadros se vendieron rápidamente y su nombre comenzó a sonar en los círculos artísticos de la ciudad. El éxito de Fernando le permitió viajar por todo el mundo, visitando los grandes museos y galerías de arte.
Conoció a otros artistas, intercambió ideas y aprendió nuevas técnicas. Su arte evolucionó y se enriqueció reflejando sus experiencias y sus reflexiones sobre la vida. Durante sus viajes, Fernando conoció a Isabella, una joven violinista de origen italiano, que se convirtió en su musa y su compañera de vida. Isabella era una mujer de gran belleza y talento que compartía con Fernando su pasión por el arte y la música. Juntos crearon un mundo de belleza y armonía, donde la creatividad florecía en cada rincón. Fernando e Isabella se casaron y se establecieron en una hermosa casa en las afueras de Madrid. Allí vivieron rodeados de arte, música y amigos, creando un ambiente de alegría y creatividad. Tuvieron 2 hijos a quienes inculcaron su amor por el arte y la cultura. A medida que pasaban los años, la fama de Fernando crecía y su obra se volvía cada vez más valiosa. Sus cuadros se exponían en los museos y galerías de arte más importantes del mundo y se vendían por millones de dólares. Se convirtió en uno de los artistas más influyentes de su tiempo, un referente para las nuevas generaciones de pintores. Sin embargo, a pesar de su éxito y su fama, Fernando nunca olvidó sus orígenes humildes. Siguió siendo un hombre sencillo y generoso que se preocupaba por los demás y que utilizaba su arte para denunciar las injusticias y defender los derechos de los más desfavorecidos. Creó una fundación para ayudar a jóvenes artistas talentosos que no tenían recursos para desarrollar su carrera. En los últimos años de su vida, Fernando se dedicó a pintar grandes murales en espacios públicos con el objetivo de llevar el arte a las calles y hacerlo accesible a todos. Sus murales eran coloridos y vibrantes, llenos de símbolos y metáforas que invitaban a la reflexión y a la esperanza. Fernando Allende falleció a la edad de 80 años, dejando un legado artístico invaluable. Su obra sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo, transmitiendo un mensaje de belleza, esperanza y amor. Su vida es un ejemplo de que con talento, esfuerzo y perseverancia se pueden superar todos los obstáculos y alcanzar los sueños. Su estilo reconocible al instante combinaba la precisión técnica del realismo con la libertad expresiva del impresionismo, dando como resultado obras que vibraban con una energía inigualable. Los colores intensos y luminosos parecían saltar del lienzo, transportando al espectador a un mundo de sensaciones y emociones. Sus retratos en particular eran capaces de capturar la esencia misma de sus modelos, revelando sus pensamientos, sus sentimientos y sus secretos más profundos. Pero más allá de su talento artístico, Fernando Allende fue un hombre de profundas convicciones y un firme compromiso social. Utilizó su arte como una herramienta para denunciar las injusticias, defender los derechos de los más desfavorecidos y promover la paz y la igualdad. Sus obras, llenas de simbolismo y metáforas, invitaban a la reflexión y a la acción, incitando al espectador a tomar conciencia de los problemas del mundo y a luchar por un futuro mejor. La vida de Fernando Allende no fue solo una historia de éxito artístico, sino también una historia de superación personal, de lucha contra la adversidad y de compromiso con los valores humanos. Su legado perdura en el tiempo, inspirando a las nuevas generaciones de artistas y recordándonos que el arte puede ser una fuerza transformadora, capaz de cambiar el mundo. Sus obras nos invitan a mirar la vida con otros ojos, a apreciar la belleza que nos rodea y a luchar por un futuro más justo y solidario. El eco de sus pinceladas seguirá resonando en el corazón de la humanidad, iluminando el camino hacia un mundo mejor. La influencia de Fernando Allende se extiende mucho más allá del ámbito artístico. Su vida y su obra han servido de inspiración a escritores, músicos, cineastas y artistas de todas las disciplinas. Su historia ha sido contada en libros, documentales y películas, convirtiéndose en un símbolo de la perseverancia, la creatividad y el compromiso social. Su nombre es sinónimo de excelencia artística, de integridad moral y de pasión por la vida. Su legado es un tesoro que debemos preservar y transmitir a las futuras generaciones. La huella imborrable de Fernando Allende se siente en cada rincón del mundo del arte. Sus obras siguen siendo objeto de estudio y admiración por parte de críticos, historiadores y artistas. Su estilo ha influenciado a innumerables pintores que han encontrado en su obra una fuente de inspiración y un modelo a seguir.
Su compromiso social ha servido de ejemplo a muchos artistas que han utilizado su arte como una herramienta para denunciar las injusticias y defender los derechos humanos. El legado de Fernando Allende es un faro de luz que ilumina el camino hacia un mundo mejor. La historia de Fernando Allende es una historia de pasión, de perseverancia y de compromiso. Es una historia que nos recuerda que todos tenemos la capacidad de crear, de inspirar y de transformar el mundo. Es una historia que nos invita a seguir nuestros sueños, a luchar por lo que creemos y a utilizar nuestro talento para hacer del mundo un lugar mejor. La vida y la obra de Fernando Allende son un regalo para la humanidad, un tesoro que debemos preservar y compartir con las futuras generaciones. Su eco resonará por siempre en el corazón de todos aquellos que aman el arte, la belleza y la justicia. Gracias por ver nuestro video sobre la vida y obra de Fernando Allende. Esperamos que haya sido de su agrado y que les haya inspirado a seguir sus sueños y a luchar por un mundo mejor.